Buenos días, Gustavo. Salvador, muy buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. A ver, entiendo por lo que escuchábamos en la nota, sí conviene, sí es necesaria la descentralización, pero es demasiado costosa y demasiado complicada. Mira, señalaba, y era muy buena la nota haciendo este resumen, estamos desde luego en la Coparmex en favor de la descentralización y también desde luego en favor de fomentar el desarrollo regional. Han sido dos de las banderas que hemos impulsado desde siempre. No me refiero de nueva cuenta a lo que ya quedó claramente expuesto en este resumen. Faltó la parte más importante, es decir, no obstante los costos que se han mencionado y que por sí mismo obligan a pensar no dos sino tres veces la medida y estudiar adecuadamente cuál es el efecto real que se obtendría, Salvador. Y nosotros pensamos en la Coparmex, y este es el cuarto y el más importante inconveniente, es la marginalidad de los efectos. Se han invocado precisamente estos dos motivos. Por un lado, fomentar la descentralización y por otro lado, apoyar el desarrollo regional. Nosotros pensamos que mover físicamente la sede de las secretarías, de otras entidades, a una u otra ciudad, realmente es muy poco lo que va a abonar a una verdadera descentralización. Realmente esto es generar una multipolaridad en el gobierno federal. De nada le va a servir a una empresa en Baja California que la oficina de tal o cual dependencia del gobierno federal se mude a Puebla o se mude probablemente a Mérida y viceversa. Aquí lo que vamos a encontrar ahora es que la sede de concretar este proyecto estaría ubicada de cada dependencia en distintos lugares y probablemente incluso las empresas, los ciudadanos que tienen que cotidianamente realizar asuntos, gestiones ante las altas esferas de la administración pública, probablemente incluso vean una pérdida en agilidad que pudieran tener hoy en día por la concentración que existe en la Ciudad de México. Pero por otro lado, también se ha argumentado que con esto se va a apoyar el desarrollo regional. Probablemente en el corto plazo, con la renta de un edificio, con el traslado de algunos centenares o miles de funcionarios a tal o cual ciudad, se pueda lograr una aceleración momentánea de la actividad económica en tal o cual lugar. Pero bien sabemos que la única manera para que haya un desarrollo verdadero, permanente, sustentable, es que haya mayor inversión empresarial, que sea concordante a las vocaciones regionales de cada lugar y que eso a final de cuentas genere empleos productivos en la localidad que se trata, de tal manera que más allá de los gastos, de los inconvenientes, de la pérdida de capital humano, que por sí mismos son argumentos de mucho peso, lo más relevante que pensamos en la Coparmex es que se va a lograr muy poco con esta medida. Pero además, Salvador, déjame terminar esta reflexión. Sí. En todos los países en los cuales tenemos un sistema federal, hubo en su momento un gran análisis sobre la conveniencia o no de contar con una capital federal. Ya sea que estemos hablando de los Estados Unidos, estemos hablando de cualquier país federal en Europa, en Asia o en África, se ha concluido una y otra vez la importancia de tener concentrados los poderes públicos. Si realmente queremos abonarle a la descentralización, lo que tenemos que hacer es transferir facultades, no oficinas, a las unidades regionales del gobierno federal y en la medida de lo posible también trasladar facultades a los estados y los municipios. No es moviendo ladrillos, no es moviendo funcionarios como se logra mayor eficiencia en el servicio público, es generando mejores esquemas de operación para que las personas en su lugar de origen no tengan que trasladarse a la Ciudad de México. Ahora, en las ciudades a las que se pretende llevar estas dependencias, ¿estarían preparadas? Hablaba también la Coparmex en este estudio de la experiencia que se vivió con el INEGI, que fue un tema bastante complicado para la ciudad de Aguascalientes en su momento. Fue un tema complicado, es la referencia histórica que tenemos más evidente. Hoy en día el INEGI, que es una gran institución del Estado mexicano, los que de alguna manera tenemos un trato frecuente con ellos, sabemos que muchos de los funcionarios 2 o 3 días tienen que despachar en la Ciudad de México y lo que ocurre es que tienen oficinas alternas en uno y en otro lugar. Esto seguramente lo veríamos reproducido prácticamente en las 31 dependencias que se pretenden mudar. Pero hay un tema adicional aquí, Salvador. A ver, cuando se va a llevar a cabo cualquier inversión, ya no digo una gran inversión, sino una mediana inversión en cualquier empresa, antes de llevarla a cabo hay un amplio estudio para hacer análisis comparativo en cuanto a cuál es la plaza que mejor puede recibir la inversión. Desde luego hay aspectos tan importantes como la localización física, las vías de comunicación, la disponibilidad de la mano de obra, la disponibilidad de los insumos que se requieren para operar. En este caso no se ha dado a conocer cuál fue el análisis técnico profundo
que se ha postulado para poder identificar dónde se deberían de ubicar las 31 dependencias que se ha señalado serían llevadas a otro lugar. Nos parece que antes inclusive de señalar que tal o cual secretaría va a un otro lugar, lo menos que podemos esperar, aparte de un análisis costo-beneficio, es que se haga una valoración a detalle de cara a la sociedad de cuáles son las razones, los motivos, las justificaciones, más allá de carácter inspiracional, sino las fundamentaciones de carácter técnico para que tal o cual dependencia se ubique en uno o en otro lugar. Eso hoy por hoy no existe a la vista de nadie. Claro, pues parte de lo que tendría que presentarse más a detalle en este proyecto de descentralización que tiene el nuevo gobierno. En otro tema, Gustavo Dello, ustedes han dado seguimiento y han sido parte de estas organizaciones que han estado empujando la idea de una fiscalía que sirva. ¿Qué opina de esta propuesta de ley orgánica que se presenta ya ayer por parte de Morena y de algunos colectivos que la avalan para crear lo que sería la ley que rija la nueva fiscalía? Es un importante avance. Hay que recordar que desde 2014 se aprobó la reforma constitucional para la conformación de la Fiscalía General. Esto no avanzó prácticamente ni un solo metro, porque a lo largo de estos 4 años fue imposible avanzar en este prerequisito, que es precisamente el aterrizaje de la reforma constitucional a una ley orgánica que establezca la forma, el diseño, cómo estaría operando la próxima Fiscalía General. Nosotros celebramos que haya habido apertura por parte del equipo de transición del presidente electo para dialogar con las instituciones de la sociedad civil y últimamente incorporándose también instituciones académicas de prestigio, entre ellos la UNAM, y que esto haya permitido tener un buen proyecto. Nosotros lo hemos revisado, es un buen proyecto. Déjame usar las palabras de Eduardo Bojorquez, es un buen proyecto, sin embargo es una camisa de fuerza. ¿Por qué lo digo de esta manera, Salvador? Porque no se está acompañando de inmediato de una reforma constitucional que pueda anclar esta nueva institución. En la Coparmex, tú bien lo sabes, hemos venido impulsando desde hace varios meses una reforma constitucional, particularmente el artículo 102, para que quede un anclaje a nivel constitucional de cómo debe de ser estructurada esta institución. Así es que celebramos el hecho de que se esté avanzando, es un buen paso en la dirección correcta. Sin embargo, sostenemos que si queremos que realmente en este país tengamos una fiscalía que sea autónoma, independiente, requerimos que la Constitución sea modificada para prever esto. En el pasado reciente, uno de los principales lastres que tiene esta institución es su falta de independencia, que ha generado una justicia selectiva en México, donde algunos casos se investigan, otros no, donde a los enemigos o a los adversarios políticos se les puede perseguir y a los amigos se les puede perdonar, de tal manera que es fundamental este cambio. Finalmente, se da a conocer la propuesta del presidente electo López Obrador de un salario mínimo de 171 pesos. El Coneval lo analiza y dice que es viable. ¿Qué piensa la Coparmex? Nosotros hemos señalado, Salvador, de tiempo atrás, la importancia de que el país tenga una nueva cultura salarial y como parte de la misma contemos con una política salarial de largo plazo. Si analizamos la trayectoria, Salvador, que han tenido los salarios en las últimas 3 décadas, esta falta de una política de largo plazo ha implicado que México se haya trasladado año con año prácticamente al sótano de los niveles de remuneración, ya no digo en el mundo, sino en América Latina. Estamos solamente por encima de Venezuela y de Nicaragua hoy en día. Entonces pensamos que sí tiene que haber un proceso de recuperación. En la Coparmex señalamos que el primer paso de este proceso es alinear el salario mínimo a la línea de bienestar. Nosotros hemos señalado que incluso a final de este año podríamos estar con un nivel de remuneración en el salario mínimo general, que es el más bajo que se paga en la economía formal, cercano a los 192 pesos. Nos parece que hasta ahí podríamos llegar sin ningún problema y a partir de ese momento empezar progresivamente a ajustar el resto de los salarios, es decir, los salarios mínimos profesionales, que no son los más bajos, pero que también sean rezagados, para que paulatinamente, con orden, con responsabilidad, sin afectar la economía de las empresas, podamos recuperar este nivel de ingreso que se fue perdiendo a lo largo de 2 décadas. Bueno, pues ahí están las propuestas, ahí están los posicionamientos. Agradecemos mucho a Gustavo Dello, presidente nacional de la Coparmex, haber conversado con usted esta mañana. Gracias, Salvador. Saludos ahí en el estudio, saludos a toda la audiencia.